bienvenidos y bienvenidos a los que nos ven por Facebook. Un saludo desde su iglesia Camino de Santidad. Bueno, pues hoy estamos muy contentos, estamos agradecidos con el Señor por la vida que nos da. Y hoy vamos a comenzar, hermanos, el segundo capítulo del libro de Gálatas. Sinceramente no creo que lo vayamos a terminar hoy porque sí está algo larguito, pero aparte de, no tan largo, ¿verdad? Son 24 versículos, pero hay versículos, la verdad, que vale la pena analizar y estudiar bien, muy bien. Entonces por eso a lo mejor no creo que lo terminemos, pero vamos a ver hasta dónde llegamos en este día, en el capítulo 2. Y es un capítulo muy interesante, hermanos, porque si fuera una película, sería la parte de donde dices, no vayas por el reflejo, espérate porque viene lo bueno, ¿sí? Es donde se va a encontrar Pablo y Pedro. Ay, mamacita, dos bombas juntándose en cuestión de carácter, de formas de ser, y vamos a ver en qué termina todo este encuentro, que la verdad vale la pena. Yo sé que va a haber algunos pedristas y algunos pablistas, algunos van a decir, no, Pablo tiene razón, y otros van a decir, no, Pedro tiene razón. Vamos a ver quién gana esta pelea espiritual, ¿verdad? Que en el buen sentido, al final de cuentas, el único que gana, hermanos, es Dios, porque créanme que va a estar muy bueno el debate. Pero bueno, vamos a empezar por el principio, y es Pablo defendiendo el Evangelio de la gracia. Defendiendo el Evangelio de la gracia. Pablo presenta a los líderes, mis hermanos, de las iglesias, de la iglesia en Jerusalén, el Evangelio de la gracia. Pero alguien me puede decir, ¿quién le reveló a Pablo el Evangelio de la gracia? Jesús. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Qué méritos hizo Pablo para poder ser llamado otro apóstol? Pues méritos de que digamos, wow, pues no, ¿verdad? Nomás echó unos cuantos hermanitos por ahí y les cortó su cabecita, ¿verdad? Pero hasta ahí. Pues no, méritos no. Entonces Pablo, porque era muy defensor de ese evangelio, porque él lo había vivido. El de la gracia, el de que yo no me merezco el amor de Dios, es por gracia. Yo he sido lo peor, lo más vil, lo menospreciado, y Dios me amó, y Dios me quiere usar. Más bien Dios me usa, dice Pablo, para predicar su evangelio. Entonces Pablo defendía mucho el evangelio de la gracia, ¿sí? Y yo creo que a lo mejor habremos por aquí algunos. Yo estoy en ese aspecto también. Yo soy más o menos como Pablo. Yo digo, no lo merecemos. Es simplemente la gracia de Dios, ¿verdad? Así que vamos a leer hoy, vamos a empezar primero con los dos primeros versículos, y es el viaje posterior de Pablo a Jerusalén. Dice así la palabra del Señor. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predicó entre los gentiles. Fíjense bien, Primero, ¿cuánto tenía Pablo que no iba a Jerusalén? 14 años que no iba. Y entonces, pero ya no fue solo, llevó a Bernabé, llevó a Tito. Y dice, subí según una revelación. Y para no correr o haber corrido en vano, fíjense esta parte, expuse en privado. En privado, o sea, no lo grité a los cuatro vientos, no lo grité al pueblo, entérense de lo mal que se portó Bernardo. No, le digo, a ver, te quiero comentar algo en privado. ¿A quién? A los que tenían cierta reputación en el evangelio. Ahí Pablo está tirando una pedrada y como que dice, a los que tienen mucha reputación, ¿sí? Que predicó entre los gentiles. Ya vamos viendo quién predicó entre los gentiles. Pedro. Entonces, tiene mucha reputación, pero hay algo que no me está agradando de Pedro. Ustedes van a decir, bueno, pasó, pero supone que Pedro siempre debió haber tenido la razón. Bueno, vamos a ver qué es lo que a Pablo está intrigando o molestando, ¿no? Pasaron 14 años, hermanos. En Gálatas, vamos a ver, describe un viaje que hizo a Jerusalén 3 años después de que Jesús, y esto lo vamos a ver en los versículos 18 y 19, en el capítulo 1, perdón, ya lo vimos, o si algunos recuerden, donde Pablo describe un viaje que hizo a Jerusalén 3 años después de que Jesús lo encontró camino a Damasco.
Después de que Jesús lo encontró a los 3 años, Pablo va a Jerusalén. ¿Sí? Y aquí describe este segundo viaje. Después de aquellos, le encuentra Jesús, 3 años va a Jerusalén y hoy han pasado ya 14 años de esa vez que fue a Jerusalén. 14 años después. Y recuerde el punto de Pablo en Gálatas 1. Él demostró que su evangelio vino por una revelación de Jesús. Él no anduvo con Jesús. ¿Sí? Él no estuvo aprendiendo de 3 años a Jesús. Él fue una revelación que Jesús le dio y no del hombre. Ni siquiera de los apóstoles. Tampoco los apóstoles fueron que le enseñaron a Pablo el evangelio. ¿Sí? Dos visitas a Jerusalén, hermanos, durante 14 años demuestran que Pablo no se sentó a los pies de los discípulos, de los 11, porque recordemos que Judas se suicidó, así que no se sentó a sus pies para aprender el evangelio. A ver, vengo a que me capacite para que yo después me vaya a predicar. No estuvo Pablo con ellos, con los apóstoles. Así que Tito fue un hombre extraordinario y, como muchos sabemos, fue un gran aprendiz de Pablo. Una sorprendente cantidad de pasajes nos muestra que Pablo amaba mucho a Tito y lo consideraba un valioso asociado en la labor de estar trabajando para Cristo. Y luego dice, y fui, ¿por qué? Por revelación. La idea es que Pablo fue a Jerusalén. ¿Por quién inspiró a ir? Cuando hablamos de revelación, ¿qué creen ustedes que hizo a Pablo? Tienes que ir a Jerusalén. Cristo, el Espíritu Santo, ¿verdad? Así que no fue porque alguien lo llamara, no fue porque le dijeron, oye, tienes que ir a Jerusalén. No, él sintió, Dios le habló que fuera. Fue porque Dios así se lo dijo. Así que por eso se fue por revelación. Dios me lo hizo saber o sentir. Y en ese tiempo había una disputa, hermanos, sobre el lugar de los gentiles en la iglesia. Dios usó a Pedro para dar la bienvenida a los gentiles en la iglesia. Eso lo podemos ver en el libro de Hechos. ¿Quién me puede decir quiénes eran los gentiles? Gente que no conocía nada del evangelio. Gente que no conocía nada. ¿Y quién se encargó de decirle a los gentiles? Vengan a la iglesia. Pedro. Sí, Pedro se encargó de hacer eso. Pero algunos cristianos, que aquí viene lo bueno, de origen judío, decían que los gentiles en verdad podían ser salvos si primero se hacían judíos. Sí pueden ser salvos, pero primero tienen que ser judíos. Y que se sometan a la ley de Moisés. ¿Sí? Esa era el pensar de muchos de ese momento. Su idea era que la salvación en Jesús solamente era para el pueblo judío. Así que si tú no eres judío, tú no puedes ser salvo. ¿Qué tienes que hacer? Hazte judío, porque Jesús solo hizo salvos a los judíos. Era su manera de pensar, ¿sí? Y los gentiles tenían que convertirse en judíos antes de poder convertirse en cristianos. Imagínense. No nos quedaría otra opción aquí más que cargar con su burrito. No había otra forma. Pero ese era el pensar de ellos. Así que fíjense bien, los judíos creyentes, sin embargo, no podían entender que la circuncisión no era necesaria para la salvación. ¿Se acuerdan que la circuncisión lo pedía la ley? Ahora yo les pregunto a ustedes, en nuestros tiempos, ustedes varones, ¿creen que no somos salvos por no haber hecho la circuncisión? Pero en ese momento la ley lo decía. ¿Sí? Así que los falsos apóstoles los animaban en su actitud equivocada. Eso estoy hablando, hermanos. Cristo ya vino, Cristo ya murió, Cristo ya resucitó, Cristo ya se fue, ya se le apareció a Pablo, los apóstoles andan predicando. Y hay judíos que dicen, no puedes ser salvo si no te circuncidas. Así que ese era el problema. El resultado fue que la gente se levantó en armas contra Pablo y su doctrina. En armas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice, ¿cómo es posible a que nosotros se nos ha enseñado que tenemos que adoptar la ley para ser salvos? Y tú quieres venir y predicarnos que no, que nada más porque Cristo nos ama ya nos hizo salvos. Eso es mentira. Entonces la gente decía, blasfemia, estás mintiendo. Fíjense cómo está empezando esta pelea. Sabiendo que esta disputa estaba presente, los líderes de la iglesia en Jerusalén
querían saber lo que Pablo enseñaba. Cuando visitó Jerusalén, fue el momento perfecto para contárselos. Así que Pablo les comunicó el evangelio que predicaba entre los gentiles. Pablo viene y con estos religiosos les dice: yo les predico que ellos pueden ser salvos, que si ellos se arrepienten y creyeren que Jesús resucitó entre los muertos, ellos pueden ser salvos. Y aquellos se dejaban y dicen: ¿cómo crees? Si no son judíos, no están circuncidados, estás mal, estás mintiendo. Así que después dice: en privado a los que tenían cierta reputación. Pablo sabía que él tenía el verdadero evangelio, pero no sabía cómo lo recibirían las personas de reputación en Jerusalén. Quizás algunos de los mismos apóstoles, hermanos, estaban equivocados en este punto y necesitaban ser corregidos. Pero si había alguna confrontación que hacer, Pablo lo iba a hacer y lo hizo en privado. Hizo lo mejor que pudo para no avergonzar públicamente a los que tenían cierta reputación. Y esto también es una enseñanza y es de sabios, hermano. A mí siempre me han enseñado y me dijeron eso: el día que tú tengas gente a cargo en una oficina o que estés liderando algo y alguien haya hecho que no sea lo correcto, tienes que decir: vamos a hablar. Y se habla en privado. La gente no tiene por qué enterarse si alguien hizo algo malo. Lo vas a corregir en amor, pero en privado. Y al contrario, que dice: cuando alguien hace algo bueno, ¿qué tienes que hacer? En público. Hermanos, quiero felicitar a esta persona porque hizo esto, que todos sepan. ¿Por qué? Porque es algo bueno, lo estás honrando, ¿verdad? Miren, hizo esto esta persona. Entonces, por eso hay un dicho que dice: se reprende en privado y se exalta en público, ¿verdad? Y así tiene que ser. Así que, por eso Pablo dice: en privado voy a hablar, porque aparte de eso, no son cualquier persona. Dice: son personas que tienen reputación en el evangelio. Reputación. Imagínense, les pongo un ejemplo. Vamos a suponer que Bernardo está dando clases de matemáticas y yo oigo a Bernardo que se equivoca, están todos los alumnos atentos, y yo vengo y digo: no, Bernardo, estás mal, 8 por 5 son 40, no son 28. ¿Qué van a pensar los alumnos? A mí se me hace que el maestro Bernardo, de plano, las matemáticas nomás no son lo suyo. ¿Qué va a pasar con el tiempo? Se le van a revelar. Ya no van a querer venir a clase porque lo exhibí, ¿verdad? Fíjense todo el mal que provoqué por haber hecho eso en público. Cambio, si yo digo: oye, Bernardo, hace rato tú dijiste ya que 8 por 5, 28. Como que sí es cierto, me equivoqué. Voy a tratar de corregirlo en la próxima clase. Viene Bernardo y él puede decir: alumnos, otra vez es cierto, hubo un error. Ay, profesor Bernardo, se equivocó, pero se supo decir su error, ¿verdad? Aceptar su error. Al contrario, sus alumnos ahora lo van a sentir que saben más. Entonces, fíjense la diferencia en estas decisiones que a veces hacemos con los hijos, incluso. A veces los queremos regañar delante de la gente. No, es privado, para no avergonzar. Incluso entre pareja, a veces los esposos, ¿verdad? Delante de la gente. No, es allá, privado. Así que es un buen consejo. Así que estos fueron amor y sensibilidad notables, hermanos, por parte de Pablo. Habría sido muy fácil para Pablo decir: tengo razón y cualquiera que no esté de acuerdo conmigo está equivocado. Y no voy a esperar para decírselos a solas. No me importa que haya gente, se los voy a decir. Lo pudo haber hecho. Sin embargo, en su sabiduría dijo: no es lo correcto. No lo hizo. Sabía que tener la razón, mis hermanos, fíjense, me gustó esto. A veces les escribo cosas, dice: sabía que tener la razón no te da el privilegio de ser grosero. Es cierto. No porque yo tenga razón, antes te voy a ofender. Al contrario, eso nos hace más sabios saber cómo reaccionar y qué hacer en esos momentos. Para no correr, dice, o haber corrido en vano. Y esto probablemente no se debía, mis hermanos, al temor de que él mismo cayera,
Probablemente era el temor de que un conflicto innecesario con los líderes de la iglesia, en los líderes de Jerusalén, pudiera dañar su reputación, su ministerio de alguna manera. Además, el peligro era que los falsos maestros, sí, los líderes de Jerusalén les animaban de alguna manera, pudieran deshacer el trabajo de Pablo, hermanos, en la plantación de iglesias y hacer discípulos para Jesús. Y por lo tanto, tuvieran que hacer que el trabajo de Pablo hubiera sido en vano. Imagínense, Pablo se esforzó en hacer iglesias, hablándoles de la gracia, hablándoles del amor de Cristo, hablando que Cristo murió por nosotros, para que vinieran nosotros y les dijeran los falsos maestros. No, ustedes no están siguiendo el Torá, no están siguiendo la ley de Moisés, no están comiendo puerco, no están circuncidados, no, ustedes no son salvos. Imagínense, iban a echar a perder todo el trabajo que Pablo había hecho. Así que vamos a leer versículos de 3 al 5. El asunto de la circuncisión de Tito. Versículos de 3 al 5 dice: mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Fíjense, mas ni aun Tito, que estaba conmigo y con todo ser griego, fue obligado a circuncidarse. El punto de Pablo, hermanos, es que el liderazgo en Jerusalén aceptó a Tito. ¿Sí? Con un gentil, alguien que había sido un gentil, que ahora era un convertido en la iglesia. ¿Y qué hizo la iglesia de Jerusalén? La iglesia fundada por Pablo, lo aceptaron como un líder. ¿Sí? A pesar de que no estaba circuncidado de acuerdo a la ley mosaica. Así que esto, mis hermanos, muestra sin duda alguna el liderazgo de Jerusalén, que aceptó el Evangelio de la gracia como lo entendía el apóstol Pablo. La circuncisión de Tito, mis hermanos, era un problema potencial, porque la circuncisión, yo creo que aquí todos saben qué era la circuncisión, ¿verdad? Era la señal, mis hermanos, de la iniciación en la fe judía y el pacto mosaico, es decir, con la ley de Moisés. Si un hombre gentil quería convertirse en judío, tendría que ser circuncidado como adulto. Los hombres judíos eran circuncidados cuando eran bebés, dado que todos los hombres judíos estaban circuncidados y la mayoría de los gentiles no lo estaban. Era una manera muy fácil de referirse a los que eran del pacto y a los que no eran del pacto. ¿Quiénes eran del pacto? Los circuncidados. ¿Sí? Así que, y a los que estaban fuera del pacto de Moisés, con los que no estaban circuncidados. Pablo no condenaba la circuncisión, mis hermanos, como si fuera un pecado. Antes circuncidarse es pecado. No, no lo condenaba así. Pero él insistía, y el concilio lo sostuvo, que la circuncisión no tenía nada que ver con la salvación. Y por lo tanto, no debía imponerse a los gentiles. Y se la voy a poner muy fácil. Imagínense que aquí hubiera una ley que dijera que solo los hombres que estamos sin pelo somos salvos. Y ahora entonces viene ahí un creyudo y dices, tú no. Si tú quieres ser salvo tienes que estar pelón. Entonces había gente que decía, no, es que sí es cierto. Entonces Pablo decía, no, a Dios no le interesa si él tiene pelo, no tiene pelo, no le interesa eso. Y de verdad, hermanos, yo sé que ahora puede dar risa, pero es triste cómo a veces encerramos la salvación en ciertas cosas nada más. A veces decimos los cristianos, es que tienes que ir a la iglesia porque si no, no vas a ser salva. No, tu alma se va a ir al infierno. Yo les pregunto, ¿está bien ese párrafo que acabo de decir? Muchos vienen a la iglesia y aún así se van a ir al infierno. Entonces la realidad que es, conoce a Cristo. Conoce a Cristo.
Claro, yo sé que va a venir a la iglesia porque si no, no lo va a conocer, ¿verdad? Pero a lo mejor tenemos que usar otras palabras que sean más acorde a la realidad. Conoce a Cristo, deja que Cristo entre a tu corazón, deja que Cristo transforme tu vida. Pero ese era el problema con estos falsos profetas que había en ese tiempo. Así que, si un hombre gentil quería convertirse en judío, ya les dije que tenía que hacer esto. Pablo, hermanos, no condenaba esto, pero sí le molestaba. Y decía ahí, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas. Sin embargo, la falta de circuncisión en Tito, hermanos, se convirtió en un problema debido a los falsos hermanos que intentaban llevar a Pablo y a otros cristianos a la esclavitud. No, tú no eres salvo. Tú no eres salvo. No te creas lo que Pablo dice. Si no estás circuncidado. Y la ley de Moisés lo dice. Yo creo que sí, hermanos, no, para nosotros ya no es tanto un problema porque hoy tú y yo conocemos la Biblia completa. Pero imagínate tener en tus manos solo el Antiguo Testamento. No conoces el Nuevo Testamento. Entonces mucha gente estaba aferrado a esa parte de la Biblia, pues. Tampoco es juzgar. Yo creo que a veces tenemos que ser un poco empáticos, porque podemos ser muy fácil decir, esa gente estaba loca. Pero la realidad es que ellos tenían solo el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, ¿qué ley está? La de Moisés. Sí está mal, pero hoy lo vemos desde otra perspectiva. Hoy tenemos la visión completa. Tenemos las dos partes del libro, Antiguo y Nuevo. Pero en aquel tiempo no. ¿Sí? Así que es difícil, es significativo que Pablo llame a estos hombres falsos hermanos, porque es un título muy duro, hermano. Por supuesto, ellos no se consideraban falsos hermanos. Pablo sí. Es como cuando aquí entra alguien y te dice, hermano, usted ya es cristiano. Sí, ya ha ido a otras iglesias. Y normalmente, yo creo que por costumbre, ¿qué hacemos? ¿Cómo le decimos? Hermano. Hermano. ¿Verdad? ¿Y quién realmente sabe si realmente es nuestro hermano? Solo Dios. Porque a lo mejor no es nuestro hermano. A lo mejor ha ido a muchas iglesias, pero a lo mejor no es nuestro hermano. ¿Sí? Así que, por eso es el título, ¿sí? Pablo los consideraba falsos hermanos, pero ellos no se consideraban falsos hermanos. ¿Sí? Se consideraban a sí mismos como verdaderos hermanos. ¿Sí? Hay muchos que están en la iglesia y se consideran verdaderos cristianos, y no lo son tampoco, ¿verdad? Así que, pero debido a que se oponían y contradecían el evangelio revelado a Pablo por Jesús, en realidad eran falsos. Así que, sobre introducido a la escondida, esto puede significar, hermanos, que no tenían nada que hacer en la comunión de la iglesia en absoluto. No tenían nada que hacer, pero que habían entrado sin invitación en la reunión privada con los apóstoles. Y es significativo que Pablo diga que estos hombres pueden reducirlos a esclavitud. Para Pablo, hermanos, esto no era solo un problema entre los falsos hermanos y los gentiles. Hubiera podido ser fácil, muy fácil para Pablo decir, esto no me afecta, después de todo yo soy judío y he sido circuncidado según la ley de Moisés. Dejaré que Tito u otros gentiles se ocupen de este problema, porque estos falsos hermanos tienen un problema con ellos, no conmigo. Porque se acuerdan que Pablo, antes de ser Pablo, era Saulo, y Saulo se había circuncidado, porque Saulo seguía la ley mosaica. Así que Pablo pudiera haber dicho esto, pero Pablo está defendiéndolos porque son sus hermanos ahora. Aunque él no tenga ese problema, son sus hermanos. ¿Sí? Pablo se dio cuenta de que si el mensaje del evangelio, hermanos, se distorsiona, no era solo esclavitud para los gentiles, sino que era esclavitud para todos los que nombraban el nombre de Jesús. Hermanos, ¿cuándo podemos tú y yo llegar a ser esclavos? Cuando a veces se nos enseña lo que no es verdad en la Biblia. Y terminamos, ¿qué? Creyendo. Y en ese momento también somos esclavos, porque no somos libres, porque no estamos conociendo la verdadera libertad. Así que continúa Pablo diciendo, ni por un momento accedimos a someternos. En respuesta, Pablo se mantuvo firme
Algunos pueden reaccionar de esta manera por orgullo o simplemente por terquedad. Pero Pablo lo hizo para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros, como continuó diciendo. Vamos al versículo 6, donde Pablo resume su punto, hermanos. Su evangelio, sus credenciales, no dependían de ningún tipo de aprobación o influencia de los hombres. Ni siquiera dependía, su evangelio de Pablo, ni siquiera dependía de los influyentes de la religión de Jerusalén. Ni siquiera de ellos. Versículo 6. Pero de los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo que comunicar. Pero de los que tenían reputación de ser algo. Pablo sabía que en su tiempo, mis hermanos, había líderes de gran reputación, cristianos famosos, como los hay en todas las épocas, ¿verdad? ¿Ustedes conocen hoy cristianos famosos? Y la pregunta es, ¿todos son de gran reputación? Así también en aquella época. Así también, por eso Pablo dice, para los que tenían reputación de ser algo, cristianos muy famosos. Así que Pablo sabía que en su tiempo había líderes, pero que no impresionaban. Es más, que estaban engañando al pueblo, que no intimidaban demasiado. Lo que hayan sido en otro tiempo, por eso dice él, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. También habla para bien. Porque a lo mejor hoy hay cristianos, hermanos, ¿cuántos de nosotros no conocemos a un ex borracho que hoy predica? ¿Cuántos no conocemos a un ex drogadicto que hoy canta en una alabanza? ¿Cuántos no conocemos a un infiel que hoy ora por otros? Así que Dios no hace excepción de personas, hermanos. Una vez que somos perdonados y redimidos, dice la palabra del Señor, las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Así que los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Aunque Pablo se reunió con cristianos influyentes, famosos, unas cuantas veces, no le dieron el evangelio que predicaba. Nada nuevo me comunicaron. Quiere decir que cuando Pablo se reunió con ellos, no le dijeron lo que realmente estaban predicando. Cuando Pablo llega a Jerusalén y escucha al pueblo, se da cuenta que sí le estaban predicando otras cosas diferentes. Cómo cayó en el engaño de ellos, ¿no? Cómo los cachó. Así que los líderes de Jerusalén no agregaron nada nuevo al evangelio que Pablo predicaba ni a la autoridad apostólica que poseía, según delante de él. Pablo no esperó que alguien más lo convirtiera en un gran cristiano. Sabía que se trataba de una relación personal entre él y Jesús. ¿Sí? Esto no quiere decir que Pablo no consiguió nada de otros o que nadie más podía bendecirlo, pero su vida cristiana no se basó en lo que otras personas hicieran por él. No se basó en eso. Y uno va aprendiendo, yo no sé si a ti te ha pasado, pero uno va madurando. Cuando vas conociendo al Señor, uno va cambiando su manera de pensar. Uno va cambiando muchas cosas. Y eso se le llama, hermano, madurez. Obviamente estoy hablando de cambios para bien, ¿verdad? Y yo sé que si todos pasáramos aquí al frente, todos podemos contar experiencias de cambios para de mal. ¿Está bien? ¿Sí? Todos. Yo recuerdo, mis primeros pasitos de cristiano, fue empezar a servir en alabanza. Eran mis primeros pasos. Y yo decía, éramos un grupo de alabanza, me acuerdo, y cuando a mí me daban una canción, yo sentía que estaba en un concierto, me sentía un artista cantando, ¿no? Y de repente yo quería ya 2 canciones. Y de repente, ya que no me daban canciones, yo me ponía triste. Ya no iba yo, se lo digo de verdad, no iba yo igual de alegre el día que me daban una canción que el día que no me daban. Entonces, ¿dónde estaba mi mirada? En Cristo, no. Estaba en el micrófono, en la tarima, en cómo me voy a sentir cuando me den esa alabanza. Y no me la dan, y iba, pero pues tengo que ir. Yo no iba con ganas.
Entonces, ¿iba yo por querer alimentarme de la palabra? No. Y después fueron pasando cosas, ¿no? Y vas cambiando, vas madurando, vas viendo otras perspectivas. Cuando empecé yo también hace muchos años, un día dije, voy a hacer un canal de YouTube donde yo pueda compartir mensajes. Y al rato decía yo, le decía me acuerdo a mi hijo Axel, ¿cuántos seguidores ya tengo? Y papá, ya tienes 8, híjole, 8 seguidores. No tengo que llegar a 10, tengo que llegar a 20. Llegó un momento, hermanos, de verdad, en que estaba yo obsesionado por cuántos seguidores tenía mi canal. O sea, perdí la visión. ¿Para qué había hecho ese canal? Era realmente para compartir la palabra de Dios, no para ver si YouTube me daba un cheque o me daba una placa. O sea, perdí la visión. Pero yo le doy gracias a Dios porque, como les decía Pablo, Dios va cambiando tu corazón. Y hubo un tiempo en que yo ya ni me importaba, yo ya tenía, ¿no? Hasta que un día se me dijo, oye mamá, ya dice que tiene como 800 seguidores. ¿A poco? Le di cuenta, la verdad, ¿no? Y ahora sí no me importaba porque tus prioridades van cambiando, hermano. Y yo no sé si a ustedes les han pasado ese tipo de situaciones, de cambios que dices tú ahora, sí estaba yo mal. Ya en el cristianismo. Por eso yo cuido mucho cuando alguien nuevo empieza a hacer algo, a servir, cuidarlo, porque yo ya viví, yo ya sé que podemos perder los pies de repente. ¿Sí? Podemos perder los pies. Había un compañero, que no voy a decir su nombre, que para mí canta muy bonito. Y terminaba la alabanza y bajábamos, y no faltaban los hermanos que, ay hermano, qué hermoso cantaste. De verdad, digo algo. Cuando estabas cantando, sentí la presencia del Espíritu Santo. Y hermanos, el grave error cometemos como hermanos a veces decir esas palabras. Normalmente tenemos que cuidar a quién se las dice. Porque ya después ese hermano andaba, incluso se los digo porque desgraciadamente me tocó a mí estar hablando. Y después se va la hermana y me dice, ¿viste, bro? ¿Viste lo que puedo hacer? Y en ese momento yo sentí envidia y dije, yo quiero cantar como él. Hoy, años después, digo, qué mal estaba yo primero en querer ser eso y dos, él por sentirse así. Cuando realmente la gloria y la honra es para Dios. Es para Dios. Por eso debemos de cuidar. Hoy cuando desde hoy sí ya he aprendido a decir, pastor, que estuvo hermoso la predica. Gloria a Dios, una gloria a Dios que nos habló, porque al escribir el mensaje que me habló a mí. Y a lo mejor hay muchos que dirán, sí, hermano, gracias. Hay gente que se le sube, hermano. Por eso debemos de cuidar mucho a quién exaltamos, a quién le decimos una palabra. Hay gente, hermanos, que una palabra, por muy bonita que se oiga, lo podemos perder. O sea, en cuestión de que si no tenemos los pies sobre la tierra, se nos va. Entonces, no me quiero desviar mucho del tema, pero la verdad es que aquí yo creo hay algo muy similar. ¿Sí? Así que tenemos que tener cuidado. La vida cristiana no se basa en lo que otras personas hagan por nosotros. La vida cristiana se basa en la relación entre tú y Cristo. Entre tú y Cristo. Hermanos, podemos ver a alguien que tenga un canal de YouTube y que tenga 2 millones de seguidores, pero la realidad es que ni tú ni yo sabemos cómo esté su relación con Cristo. Y esa es la verdad. Así que bueno, vamos al versículo del 7 al 10. Los líderes de la iglesia en Jerusalén aprobaban el evangelio de Pablo. Dice así: antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Fíjense bien hasta ahí. ¿Se fijan la diferencia? Dice, como me había sido a mí encomendado. ¿Quién le encomendó a Pablo el evangelio? Cristo. Pero que dice que el Cristo que le encomendó a él, el evangelio de la incircuncisión. No realmente de la incircuncisión, de la gracia. ¿Sí? O sea, Pedro está diciendo, a mí es una voz de un evangelio que no hay, que tiene que ser esto y esto y esto. A mí Cristo me habló de su amor.
del arrepentimiento, de cambiar nuestras vidas, pero no de reglas. Pero dice, así como a Pedro le habló de la ¿qué? De la circuncisión. O sea, Pedro era de reglas. Y Pablo era de amor, gracia, ¿sí? Así que dice, pues pero aquí viene algo que nos va a unir. Si algo nos dice, yo estoy con Pedro, pastor, yo estoy con Pablo, aquí nos pone algo. Cuando dice, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó ¿qué? También en mí. ¿Para con? Los gentiles. ¿Quién actuó entonces en los dos? ¿Está enojándose Pablo? Te respeto. No estoy de acuerdo, pero lo respeto, porque sé que el que está hablando de ti es el mismo que está hablando de mí. ¿Te das cuenta? Y dice, qué hermoso, y seguimos. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos ¿a quién? A los gentiles, y ellos a la circuncisión. Hablando del otro grupo. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Dice bien. Como vieron que me había encomendado el evangelio de la circuncisión, los líderes de la iglesia, hermanos de Jerusalén, Jacobo, ¿alguien sabe quién era Jacobo? Era hermano de Jesús, así es. Carnalmente hablando, Jacobo era hermano de Jesús. Eran los líderes de la iglesia en Jerusalén. Cefas, también conocido como, ¿quién nos puede decir? Pedro, así es. Cuando les digan Cefas, es Pedro, hermano. Así que, veamos dos. Jacobo, hermano de Jesús. Cefas, era Pedro, y Juan. Aceptaron a Pablo, hermanos, y a su ministerio a los gentiles. Es decir, ¿qué dijeron ellos tres? Sí, es cierto, es por gracia. Es por gracia. No importa que te hagan la circuncisión o que no te la hagas, es por gracia. ¿Sí? Ellos lo aceptaron. Aprobaron el ministerio de Pablo, sabiendo que Pablo no requería que los gentiles se sometieran a la ley de Moisés para encontrar el favor de Dios. Dice, mas había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión como a Pedro, el de la circuncisión. El ministerio principal de Pablo, mis hermanos, ¿para quién era? Para los gentiles. Pablo, su especialidad era irle a hablar a aquellos que no sabían ni conocían nada de Cristo. ¿Sí? Ese era su ministerio principal. Y el ministerio principal de Pablo, ¿cuál era? De Pedro, perdón, ¿cuál era? Ir a hablarle a los judíos. A los judíos, hablarle de Cristo, del Mesías. Ese era el ministerio de Pedro. Fíjense, tareas difíciles las dos, mis hermanos. Las dos. ¿Sí? Estas distinciones no eran absolutas. Cada uno ministró a los otros grupos también. De repente Pedro le habló a los gentiles y de repente Pablo le habló a los judíos, pero estaban más enfocados en los suyo. Sin embargo, la distinción es interesante, especialmente porque los católicos romanos, hermanos, ojo con eso que voy a decir, afirman que el Papa es sucesor de quién? De Pedro. ¿Sí? Pero, ¿dónde a lo largo de la historia está el ministerio del Papa a los judíos? Se supone que era el sucesor de Pedro. ¿Cuál era el ministerio de Pedro? Los judíos. Porque el Papa no lo hace si es el sucesor. ¿No? Pero si el apostolado de Pedro pertenecía específicamente a los judíos, que los romanistas se pregunten por qué derecho derivan de él su sucesión al primado. Si el Papa de Roma reclama la primacía porque es el sucesor de Pedro, debería ejercerla también sobre los judíos. Aquí se declara a Pablo como el principal apóstol de los gentiles. Sin embargo,
niegan que fuera obispo de Roma, por ejemplo. Por tanto, si el Papa quiere entrar en posesión de su primado, que reúna iglesias de los judíos. Y eso lo dijo nada más, nada menos que Juan Calvino. Luego continúa. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres. La única precaución de los líderes en Jerusalén fue que Pablo se acordara de los pobres. Y en este caso, hermanos, probablemente se trataba de los santos pobres en Jerusalén, a quienes los creyentes gentiles no deberían olvidar. Pablo ciertamente se acordó de los pobres en Jerusalén. Se esforzó mucho en reunir una contribución. ¿Se acuerdan que Pablo juntaba dinero de todas las iglesias? ¿Para quién? Para los santos de Jerusalén. El escenario de la confrontación de Pablo con Pedro con respecto a la aceptación de los gentiles. Y aquí empieza lo bueno. Versículos del 11 al 13. La razón de la reprimienda pública del apóstol a Pablo, al apóstol Pedro. Dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación, participaban también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, Pedro aprobó el evangelio y el ministerio de Pablo cuando Pablo vino a Jerusalén. Y eso lo vamos a ver en Gálatas 2. Y Dios, lo que estamos viendo, vimos en el versículo 9, y Dios usó al mismo Pedro para dar la bienvenida a los gentiles al cristianismo. ¿Sí? Son sin la condición previa de convertirse en judíos. Luego dice, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Aunque anteriormente Pedro estuvo de acuerdo en dar la bienvenida a los gentiles en la iglesia sin someterlos a la ley de Moisés, cuando Pedro llegó a Antioquía, que era la iglesia local de Pablo, fue otra historia. O sea, Pedro allá a solas decía, sí, que pasen los gentiles, sí, no hay problema, ellos pueden ser salvos. Pero cuando llega a Antioquía, Pedro se pone en un papel de, no, ¿por qué permites eso? Eso no debe de pasar. Como que se cambió, como que quiso para que vean que yo sí sigo la ley de Moisés. Pero cuando nadie lo veía, él actuaba en gracia. Y hoy ya no. ¿Sí? O sea, sí hay contradicciones en la vida de Pedro. Y luego dice, se negó a asociarse con cristianos gentiles una vez que llegaron ciertos creyentes judíos de Jerusalén, para que los judíos no lo vieran, que estaban juntándose con los gentiles. Antes se llevaba con los gentiles, ahorita que los judíos llegan dicen, no, a ellos no, ellos son aparte, ellos no son salvos. ¿Sí? Estos hombres eran cristianos de origen judío. Pablo los llamó algunos de los de Jacobo y los de la circuncisión. Al conocer sus antecedentes, Pedro sabía que se sentirían ofendidos por su comunión con los gentiles que no se habían sometido a la ley de Moisés. A los ojos de ellos, estos gentiles incircuncisos no eran realmente cristianos en absoluto. Por lo tanto, para complacerlos y evitar un conflicto, Pedro trató a estos cristianos gentiles como si no fueran cristianos. Pedro sabía, hermanos, que Dios no requería que los gentiles se sometieran a la ley de Moisés para la salvación. Aprendió esto de la visión que Dios le dio, por ejemplo, en el libro de Hechos. Aprendió esto del derramamiento del Espíritu Santo sobre los gentiles que creían, aparte de ser circuncidados. Aprendió esto por el acuerdo de los otros líderes de la iglesia. Y ahora Pedro daba la espalda a todo lo que había sabido sobre el lugar de los gentiles en la iglesia. Y trató a los gentiles incircuncisos como si no pudieran ser salvos en absoluto.
Tristemente, el apóstol más allegado a Jesús estaba fallando otra vez en este mundo. Quizás sea curioso que nadie parezca haber recordado a Jesús. ¿Qué hizo Jesús, hermanos? Yo creo que a Pedro se le fue el cassette de todo lo que vivió con Jesús. ¿Con quién comió Jesús? Con publicanos, con pecadores. Y ahora Pedro dice, no, Jesús. Lo que difícilmente puede significar que se ajustara a su estricta práctica judía. Eso no era correcto para los judíos. ¿Y Jesús qué hizo? Lo hizo. ¿Sí? Lamentablemente otros seguirían el ejemplo de Pedro, hermanos. Los pecados de los maestros, escuchen esta frase, los pecados de los maestros son maestros de los pecados. Como lo hace mi líder, quiere decir que es correcto. Entonces yo lo voy a hacer. ¿Sí? Tenemos que cuidar, hermanos, de no ser piedra de tropiezo. Tenemos que cuidar. Dice Pablo, me confundo. Lo resistí cara a cara, porque era de condenado. Esto muestra cuán serio era el asunto para Pablo. Tuvo una confrontación pública con Pedro sobre este tema. Y esto también era serio porque involucraba el tema de comer juntos. Antes de que viniesen, dice, algunos de parte de Jacobo. Pedro comía con los gentiles, pero una vez que llegaron, Pedro se retraía y se apartaba. Esta separación fue probablemente en la cena compartida de la iglesia, todas las iglesias, a las que llamaba el banquete ágape o la fiesta del amor. También recordarían la muerte del Señor en esta cena, por increíble que parezca, y tomarían la comunión juntos. Por lo tanto, es posible que Pedro apartara a estos cristianos gentiles de la mesa de la comunión. Qué triste debe haber sido para Pablo eso. Pablo viene, voy a reunirme con ellos después de 12 años, con los que anduvieron con Cristo, seguro me van a enseñar más cosas nuevas que yo a lo mejor no he aprendido, me van a platicar del amor de Jesús, voy a regresar como nuevo, con más conocimiento. Yo creo que Pablo iba emocionado, ¿no? Resulta que al llegar allá, qué decepción. Yo pensé que los que anduvieron con Jesús eran los que más amor iban a tener en el mundo, y hoy me dicen que ellos no lo sienten en la mesa donde vamos a tener la comunión, porque ellos no lo merecen. Cuando tú antes comías con ellos, ¿qué te pasó? Puede ser que la observancia de la Santa Comunión, hermanos, estuviera involucrada en esto, porque parece que a menudo en la iglesia primitiva se celebraba en una comida compartida por todos los creyentes. Si este fuera el caso de Antioquía, habría habido una división de creyentes en la mesa del Señor. Pablo, al no oír esto de los informes de los otros, sino siendo testigo ocular de ello, no aplaza la reprensión, para que no crezca el escándalo ni lo reprende en privado, porque la ofensa ya era pública. O sea, ya Pablo ya se molestó de ver qué está pasando en la cena y que Pedro quiere que eso se siente allá, y a Pablo no. Lo que pudo haber hecho a escondidas, solos, ya no aguantó y lo hizo en público. Tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Quiénes eran los de la circuncisión? Los de la ley mosaica. Y esto explica por qué Pedro hizo esto. Aun cuando sabía que Dios recibía a los gentiles en la iglesia sin ponerlos bajo la ley de Moisés, por miedo, Pedro actuó en contra de lo que sabía que era lo correcto. En contra de lo que sabía que era lo correcto. Pedro quizás sintió que si los miembros de la embajada regresaban y le decían a la iglesia de Jerusalén que Pedro estaba comiendo con gentiles, eso comprometería su posición como líder de la iglesia de Jerusalén. Yo creo que todos nos puede avergonzar, pero siempre y cuando sea algo que a Dios no le agrada. Hermano, pero si es algo que a Dios le agrada, no tiene por qué avergonzar.
Pero yo no me quiero ir expresamente a eso. Yo me quiero ir a lo que nos pueda avergonzar de Cristo. A Pedro le estaba avergonzando, en cierta manera, recordar que Cristo dijo que tenemos que amarnos los unos a los otros. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso se lo enseñó el mismo Jesús. No lo leyó, se los enseñó. Y hoy Pedro está haciendo algo contrario. Pero yo pregunto a nosotros, cuando de repente, no sé si a ti te pasó, y yo me gusta decirlo no porque me sienta orgulloso, me gusta contarlo porque es una muestra de cuando somos débiles en Cristo. A mí me pasó algunas veces, hermanos, que de repente yo tenía alguna alabanza o algo, y si me veía algún amigo o alguien del mundo, le bajaba, porque yo no quería que me escuchara oyendo esa música. Y eso es más o menos algo de lo que Pedro está haciendo. Hoy se está avergonzando. A veces me gustaba de repente ver en la iglesia, cuando yo iba empezando, cómo algunos jóvenes iban con su Biblia. Y entonces yo decía, yo también voy a llegar con mi Biblia para que me vea así, como decían muchachos, chido. Y me iba con mi Biblia, pero de repente si veía que venía algún amigo con los que jugaba fútbol o con los que tomaba antes, como que me la metía así, como la tapaba, pues como que para que no me la viera. Me daba vergüenza. Me daba ir con la Biblia. Hermanos, no puede avergonzar por nada de Cristo. Hay gente, hermanos, que en sus redes sociales no te imaginas que sean cristianos por las cosas que publican. ¿Es verdad? Obviamente alguien que publica citas y texto y videos y todo, pues esta persona va a la iglesia, por todo publica puras cosas de Dios. Pero hay gente que va a la iglesia, hermano, y dice, y si te enterara que van a la iglesia, dirías, ¿tú vas a la iglesia? Es que yo te tengo en Facebook, ¿verdad? Y yo no creo que publiques ni siquiera una cita. Es más, no has subido una foto tuya que estás en una iglesia. Te he visto en antros, te he visto en cines, te he visto menos en la iglesia. ¿De verdad? ¿Por qué? Porque nos avergonzamos, hermano, de lo que Dios está haciendo en nosotros. Le damos la gloria a Dios solamente de la puerta para acá. Pero allá queremos ser como Él. Es más, nos sentimos orgullosos de que nos vean como el mundo. Si todos están tomando cerveza y yo pido una coca, qué mal me voy a ver. Tráeme otra mejor aquí para que seamos todos iguales. Si todos estamos hablando groserías, yo también, porque me voy a ver mal siendo diferente. Cuando Dios te dijo, tú eres la sal del mundo, tú eres la luz del mundo, somos diferentes y tenemos que ser diferentes. Pero desgraciadamente, hermanos, muchas personas solo somos diferentes de esa realidad. Y después volvemos a hacer lo mismo que antes. Así que algo aquí está pasando muy similar. ¿Sí? Es fácil, hermanos, criticar a Pedro. Es fácil. Pero todo el mundo sabe lo que significa hacer algo que sabes que está mal. ¿A qué voy, hermanos? Para Pedro, ¿qué es malo? Para Pedro, que los gentiles coman ahí. Entonces Pedro está haciendo lo que es correcto. ¿Alguna vez te has sentido tú mal por hacer lo que piensas que es correcto? A lo mejor hay gente que te va a ver mal a ti, pero como tú piensas que es correcto, tú no te sientes mal. Y Pedro no se sentía mal, porque Pedro sentía que estaba haciendo lo correcto. Todo el mundo sabe lo que se siente al ir en contra de lo que sabes muy bien que es correcto. ¿Sí? Todo. Así que todo el mundo, mis hermanos, sabe lo que se siente cuando la presión social te impulsa a cambiar algo de alguna manera. Su retirada de la comunión en la mesa con los creyentes gentiles no fue motivada por ningún principio teológico, sino por un miedo cobarde o un pequeño grupo de presión. Él todavía creía en el Evangelio. Pedro creía en el Evangelio, pero estaba pasando algo en ese momento. ¿Saben qué estaba pasando? No lo estaba practicando. Hay mucha gente que sabe el Evangelio, hay mucha gente que te puede asegurar que se sabe la Biblia de memoria. Y conozco gente que se sabe la Biblia de memoria. Yo soy malo de memoria. Me puedo saber la cita y no me sé qué libro es. Me puedo saber el libro y no me sé qué libro es. Soy malo para algunas. Pero hay gente que sabe muy, muy bien la Biblia.
pero de verdad su corazón está apartado de Dios. Y Pedro conocía el Evangelio y en ese momento no lo estaba viviendo. No importa cuánto conozcas del Evangelio, lo que importa es cuánto vives del Evangelio. Cuánto vives el Evangelio en tu vida. Así que esto fue el tipo de comportamiento que dominaba la vida de Pedro. Incluso antes de que fuera transformado por el poder de Dios. Esto fue como Pedro diciéndole a Jesús que no fuera a la cruz, ¿se acuerdan? Señor, no vayas a la cruz. O Pedro quitando los ojos de Jesús y hundiéndose al caminar sobre el agua cuando perdió la fe, ¿verdad? Me ahogo. O como Pedro cortándole la oreja al siervo del sumo sacerdote cuando los soldados vinieron a arrestar a Jesús. Violencia, el carácter, ¿verdad? Voy a matar. El amor de Cristo. Así que vemos que la carne todavía seguía presente en Pedro, como en muchos de nosotros de vez en cuando. La salvación y la llenura del Espíritu Santo no hicieron perfecto a Pedro, ¿verdad? El viejo Pedro todavía estaba ahí, solo que se le veía con menos frecuencia que antes. Podría sorprendernos que Pedro cambiara a pesar de que sabía mejor, pero solo nos sorprende si no creemos lo que Dios dice acerca de la debilidad y corrupción de nuestra carne. El mismo Pablo conocía esta lucha, la describió en Romanos, y yo sé que para mí esto es: en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, dijo Pablo. El querer en mi carne lo está, pero no en hacerlo. Sí sé lo que debo de hacer, pero no lo hago. ¿Sí? El mismo Pablo lo dijo. El mismo Pablo. La posición de ningún hombre, hermanos, es tan segura que no pueda caer. ¿Cómo dice la palabra ahí de aquel que diga que no va a caer, que no peca? Porque mentiroso es. ¿Verdad? Si Pedro se cae, tú y yo podemos caer. Si se levantó de nuevo, ¿podemos levantarnos tú y yo? También. Si se levantó de nuevo, puedo levantarme yo, hermano. Tenemos los mismos dones que ellos tuvieron. Tenemos el mismo Cristo. Tenemos el mismo bautismo. Tenemos el mismo Evangelio. Tenemos el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo da los dones. Tenemos el mismo perdón de pecados. Tenían miedo, dice, de los de la circuncisión. No sabemos qué tenían estos, algunos de parte de Jacobo, que amedrentaron. Pero quizás, no sé si eran hombres de fuerte personalidad, se veían muy, no sé, se iban a golpear, quién sabe. Pero dice que tenían miedo. Quizás eran hombres de gran estatura, a lo mejor de gran influencia. Quizás hicieron amenazas de un tipo, de otro, fuera lo que fuera, y el deseo de dar cumplimiento a estos judíos cristianos legalistas era tan fuerte que algunos de parte de Jacobo, incluso Bernabé, trató a los cristianos gentiles como si no fueran cristianos en absoluto. Esto fue increíble. Bernabé era el amigo y compañero de confianza de Pablo. Bernabé estaba al lado de Pablo cuando conoció a los apóstoles. Bernabé buscó a Pablo y lo llevó a Antioquía para ayudar con el ministerio. Dice de Bernabé que era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Sin embargo, Bernabé también falló en esta prueba que tuvo. La deserción de Bernabé fue de una naturaleza mucho más seria con respecto a la libertad de los gentiles que la vacilación de Pedro. Bernabé, el principal campeón de la libertad de los gentiles junto a Pablo, se había convertido en un renegado. No es imposible, que este incidente, al producir un sentimiento temporal de desconfianza, haya preparado el camino para la disensión entre Pablo y Bernabé, que poco después llevó a cabo su separación. Dice, y en su simulación participaban también los otros judíos.
Esto muestra que el asunto era más grande que solamente Pedro y Bernabé, hermanos. Pedro primero hizo la transigencia de actuar como si los cristianos gentiles no fueran cristianos. Y entonces Bernabé lo siguió, hizo lo mismo. Luego los otros judíos de la iglesia de Antioquía siguieron a Pedro y a Bernabé. Y esto muestra, hermanos, sin duda alguna, y eso sí me dejó un gran aprendizaje, la gran responsabilidad que es ser un líder. Es verdad. Cuando nos descarriamos, a menudo otros también nos siguen. Cuando yo veo de repente líderes, iglesias, pastores, que su centro, su mirada no está en Cristo, me preocupa la gente que está en esa iglesia. Porque muchos piensan que están yendo a la salvación, pero están creyendo mentiras. No sé si tú has visto videos en las redes donde puede ser que el que está ahí adelante dice alguna incoherencia que tú sabes que no es cierto. Y eso no es lo sorprendente. ¿Saben qué es lo sorprendente? Cuando alguien dice, y Dios te va a dar un carro, y ¿saben qué es lo sorprendente? Que la gente quiere gritar, amén. Eso está más sorprendente. Porque el de acá te la compra, él quiere engañar. Me preocupa lo que contestar. Porque estos ya son muchos los engañados. Así que ese es el detalle. Satanás sabía que si podía hacer que Pedro tomara un camino equivocado, automáticamente muchos otros lo iban a hacer. Y el enemigo muchas veces actúa de esa manera. A veces ponemos en un pedestal, a veces hermanos, a tanta gente. El día que acometen un pecado sentimos que el mundo se nos cae. Y yo mismo aquí se los he dicho, su mirada no puede estar en nadie, ni siquiera en el pastor. La mirada debe estar en Cristo y en Cristo, porque es el único que nunca falla. A él, si le pongo a mí como ejemplo, a él no va a haber días en que lo vas a encontrar enojado y que te va a poner una mala cara. A mí a la mejor sí. A él no lo vas a encontrar un día con hambre y a lo mejor ni te va a querer contestar porque tiene hambre. A lo mejor yo sí. Con él puedes platicar el tiempo que tú quieras. A lo mejor yo un día te digo, si llevo prisa porque voy a matar. Dios nunca te va a fallar. El hombre falla, Dios. Y el problema es que a veces nos vamos tristes de la iglesia. Bueno, fuera que te cambiaras de iglesia. El problema es que algunos dejan de ir a cualquier iglesia. Eso es lo peor todavía. Oye, ¿por qué dejaste de ir a la iglesia? No, hubieras de ver. Había unas hermanas ahí que al principio, ay, me saludaban. Ya después dije que ya no quise ir. ¿Por eso? Sí, ¿por qué vamos a saludar? Oye, ¿por qué te fuiste de iglesia? No, al principio ponían café, ya después ni agua ponían. Y por eso te fui, sí, por eso. Oye, ¿por qué te fuiste? No, cuando yo faltaba el pastor me hablaba, cada vez que no iba me hablaba. Ahorita tiene 3 meses que no voy, ni un mensaje, ¿verdad? ¿Y por dónde te fuiste? ¿Y tú cuando le has mandado a mujer al pastor? Es su obligación de él. Sí, pero a veces lo que yo quiero hacer es entender, hermanos, es las cosas por las que dejamos de buscar a Dios. Las cosas. Y le quiero platicar algo muy rápido. Pues te lo iba a platicar el domingo, pero le voy a dar un adelanto. El día de ayer falleció una tía. Mi mamá me habló que ya estaba agonizando y que pues yo como pastor la acompañara para orar por ella. Siempre para mí son cosas muy difíciles, hermano. Todos esos momentos. Todavía no estoy acostumbrado a vivirlos y ya estaba respirando con mucha dificultad. Y el otro día les platicaba que siempre que voy a un velorio, en este caso no era todavía ese momento, ya mi tía falleció a las 4 horas después de que fuimos nosotros. Pero siempre me da algo para aprender, ¿no? Y venía yo platicando y le decía a mi mamá, de verdad que es un suspiro la vida. Es un suspiro, 62 años, ¿no?
No hay una regla, no hay una ley que diga que tú te vas a morir hasta los 100, hasta los 90. No hay una regla que dice que tienes 90, tu 20 se va a morir el primero. No, no hay reglas de nada. No hay una regla que diga tú todavía estás sano, tú te vas a morir hasta que tengas un año más. No, te puedes atropellar un carro, estás completamente sano de tu cuerpo. No hay reglas. Y a veces digo, y nos culpamos tanto por cosas tan terrenales, hermano, por cosas tan que no tienen importancia, de verdad. De verdad. No perdonamos, no pedimos perdón. Después. ¿Cuántos después? ¿Qué te va a dar después? Ni siquiera sabes si vamos a estar vivos mañana. Y de verdad no es muy triste. Es muy triste. Pero continuando con el tema, en su simulación dice, al último, también arrastrado Bernabé fue por la hipocresía de ellos. Hermanos, la palabra hipócrita en el idioma original del Nuevo Testamento significa uno que se pone una máscara, refiriéndose a un actor. Cuando un actor interpreta a otro personaje, a eso le llamaban ellos hipócrita, alguien que no está mostrando su verdadera imagen, ¿verdad? En este caso, Pedro, Bernabé y el resto de los cristianos judíos en Antioquía sabían que estos cristianos gentiles realmente sí eran cristianos. Sin embargo, debido a la presión de algunos de parte de Jacobo, actuaron como si no fueran cristianos. Pero había más que eso. Pedro se retraía y se apartaba de los creyentes gentiles cuando antes comía con los gentiles. De hecho, salía a comer con ellos fácilmente. Imagínate que hoy eres cristiano, amor a mi por hombre, no sé las mujeres. Y hoy voy por mi casa y están ahí los chavos con los que antes tomaba yo, y ahora paso y hazte para allá, ¿no? Que no me vean, te voy a dar por otro lado porque esos son pecados. Hay que acercarnos a hablarles de Cristo, saludarlos incluso, que ellos vean que tú has cambiado, pero que en el fondo sigues siendo esa persona humilde, sencilla, que puede hablarle a cualquiera. No vas a caer en el vicio, pero no pierdes nada. ¿Cómo están, chavos? Dios les bendiga. ¿Cómo han estado? ¿Qué una chela? No, gracias. Lo que invito a la iglesia es lo mismo cuando gustas. Pero mucha gente opta por qué? No los saludes y los veas. Como que casi te van a dar salmas y volteas a ver. De verdad. Sin embargo, ahora Pedro se negaba a comer con creyentes gentiles. Cuando un judío se negaba a comer con un gentil, lo hacía en obediencia ¿a qué? A los rituales judíos. Pedro ya había aprendido que la obediencia a estos rituales no era esencial. Jesús se lo enseñó. Que no era esencial para la salvación, ni para los judíos, ni para los gentiles. Pedro había dejado de guardar estos rituales judíos para sí mismo, pero ahora actuaba como si realmente los hubiera cumplido siempre, ¿sí? Para adaptarse al legalismo de algunos de parte de Jacobo. Pedro ya no mantenía una estricta observancia de la ley de Moisés por sí mismo, pero con sus acciones dio a entender que los creyentes gentiles debían guardar la ley cuando él mismo no la hacía. Eso no es conocido. ¿Cuántas veces no decimos qué mal te ves hablando de las personas? ¿De verdad? ¿Y nosotros? Es como si yo le dijera a alguien, qué mal, no tienes que andar viendo pornografía, eso es malo. Y yo por adelante. Y es lo que Pedro hoy estaba haciendo. Vamos, mucho cuidado. Por eso la palabra dice que si vas a juzgar, juzga con sano juicio. ¿Y qué es un sano juicio? Yo te voy a decir que no hagas esto porque yo ya no lo hago. Pero cuidado con juzgar algo que tú también hagas. A veces nos espantamos de los pecados de los demás, que se nos hacen tan ligeros los de nosotros. Otros nos hemos hecho expertos
en detectar muy rápido los pecados de los otros. Luego se ve que la hermana hace esto. Bueno, por verla me di cuenta. Algunos son hasta expertos en eso. Con 5 minutos que platiqué con ella, me di cuenta que está en el pecado de la lujuria. ¿Por qué? Porque estaba platicando con ella y pasó algo y vi cómo se le quedó bien. ¿Y tú? Ya menos levitas, te salen alas, ¿no? Tristemente. Tenemos que reflexionar y cuidar mucho de todo eso. La semana que viene continuaremos en el versículo 14, que es donde nos quedamos el día de hoy. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este estudio que hoy nos has mostrado, nos has dado, Señor, en este capítulo 2 del libro de Gálatas. Sin duda, Señor, sé que son palabras fuertes, sé que son historias duras de contar, Señor, pero que existen. Señor, hoy hemos aprendido a confiar que si está en tu palabra es porque es para bien de nosotros. Puede ser hermoso, puede ser amoroso y a veces puede ser duro, puede ser cruel, pero en todos los sentidos sabemos que tú lo pusiste ahí porque nos amas y porque algo nos vas a enseñar con todo ello. Señor, llévanos con bien a casa, pero que esta palabra de hoy, Señor, sea tenida en nuestras mentes, llegue con diligencia, con análisis, con reflexión a nuestros corazones. Y que podamos llegar con bien, Señor, a cualquier destino que vayamos, a nuestras casas, en la semana, a nuestros trabajos, Señor. Y que allá donde vayamos, Señor, podamos sentirnos orgullosos de ser llamados hijos tuyos, Padre. Demostrarte, Señor, no sé si quepa la palabra, pero de presumirte, Señor, de hablarle al mundo de tu bondad, Señor, de hablarle al mundo de tu amor, de hablarle al mundo de tu gracia, de hablarle al mundo de lo que hiciste con nosotros, Señor, y demostrarle al mundo, Señor, que si tú lo has hecho con nosotros, que hemos sido pecadores, Padre, lo puedes hacer con cualquiera, porque tu gracia, Señor, es interminable para aquel que la desee. Gracias, Padre, te damos. Gracias, en el nombre de Jesús.